Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Las señales son claras que la semana 70 y la gran tribulación están por empezar, y que lo peor está por venir cuando todas las islas mundialmente y muchas ciudades costeras en toda la tierra desaparezcan. En ese tiempo, como nos los dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14 y capítulo 16, versículo 20. Tanto que hoy los científicos ya han dado la voz de alerta de lo que está sucediendo y que pronto esta profecía se cumplirá. Y si al ver todo esto no le mueve buscar más de la gracia de Dios y su misericordia para ser librado de estos eventos y poder escapar de la gran tribulación, como nos los dice Lucas 21, del versículo 34 al 36, usted está en un grave peligro. Porque después del cumplimiento de esta cuarta luna de sangre del 28 de septiembre, con el último eclipse total de luna de la última tetrada de lunas de sangre que ocurrieron entre el 2014 y 2015, el desenlace final está por empezar. Y con esto han concluido las grandes señales del cielo, tanto para la iglesia de Cristo como para la nación de Israel, antes que venga el día grande del Señor. Durante esta última tetrada de lunas de sangre, hemos visto el cumplimiento de varias profecías que hemos analizado bajo la palabra de Dios en programas pasados, donde hemos hablado qué ha ocurrido, qué ha sucedido con estos eventos cósmicos. Cuando hay esta serie de 4 lunas de sangre, ¿qué ha pasado en la nación de Israel? ¿Y por qué hoy, con este reciente eclipse de luna total, en la última tetrada de lunas de sangre, Israel debe de ya estar preparado porque pronto dará inicio a su semana 70, con todos los eventos mundiales que vendrán a todos los habitantes de la tierra? En programas anteriores hemos analizado cómo ya se ha preparado y armado el escenario para la semana 70 con todos los eventos catastróficos del periodo de la gran tribulación. Y si hoy el sol ya se convirtió en tinieblas y la luna en sangre,
que no le quede la menor duda que el día grande y espantoso del Señor se acerca, como nos lo dice Hechos capítulo 2, versículo 20 y Joel capítulo 2, versículo 31. Y aquí es donde, conforme a la palabra de Dios, debemos de estar ya muy atentos, porque viene el día grande del Señor, y al decir grande, deja claramente clasificado cómo será ese día. Joel 2:31 nos dice que la palabra el día grande viene de la palabra hebrea yom, que significa figurativamente un espacio de tiempo que viene por un término asociado. Y aquí debe de quedarnos muy claro que este término asociado es la palabra grande, que define claramente el espacio o periodo de tiempo donde claramente nos está indicando que no es un día de 24 horas, sino un periodo o espacio de tiempo. Y hoy estudiaremos en base al capítulo 2 de Hechos el escenario del día grande del Señor en el primer discurso que dio Pedro en el día de Pentecostés. Porque como iglesia de Cristo debemos saber qué pasó y qué sucederá desde aquel día del evento de Pentecostés, donde fue el inicio de la iglesia de Cristo, y que concluirán en su número total de integrantes hasta el día del Señor, el día del arrebatamiento. Porque cuando inicia el día del Señor será muy catastrófico aquí en la tierra. Y de esto nos alerta y dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y en la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y nos lo confirma Amós capítulo 8 versículo 9, cuando nos dice que en aquel día, dice el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y para que no nos quede la menor duda que el día del Señor, el día grande viene, y que empieza con el glorioso evento del arrebatamiento, y después viene la destrucción repentina a todos ellos. Solo basta leer detenidamente lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4, donde podremos entender el tiempo de nuestra partida a las nubes para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, donde la última señal política que escuchará la Iglesia de Cristo cuando el gobierno global, el nuevo orden mundial, de donde saldrá el anticristo, digan paz y seguridad. Entonces nosotros, la Iglesia de Cristo, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y la palabra de Dios nos lo vuelve a confirmar, que es hasta después del arrebatamiento cuando vienen los sucesos terroríficos y catastróficos a la tierra, como nos los dice Isaías capítulo 5, versículos 29 y 30. Donde el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, nos arrebatará. Somos su presa, nos llevará con seguridad y nadie nos podrá quitar de él. En aquel día, entonces mirará hacia la tierra, y es hasta aquí cuando hay tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Demasiado claro para aquellos que nos señalan que el glorioso evento del arrebatamiento no es bíblico y que el arrebatamiento no puede ser antes del periodo de la semana 70. La semana 70 de Israel es el periodo del día grande del Señor, que inicia aquí en la tierra con la confirmación del falso pacto de paz y seguridad que habrá entre el anticristo, Israel y muchas naciones, incluyendo las del Medio Oriente, como nos los dice Daniel 9:27, Primera de Tesalonicenses 5:3, Isaías capítulo 28 versículo 15,
donde le llama el pacto de la muerte, y que concluirá este periodo del día grande del Señor, la semana 70, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que le quede muy claro que el día grande del Señor será un tiempo caótico y de calamidad. Será este periodo, como nos lo dice la palabra de Dios, diciéndonos: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, que es Israel, pero de ella será librado. Y defenderá Dios a Israel de sus enemigos, que todas las naciones las va a destruir. Como nos lo dice el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 7 y versículo 11. Y para aquellos que minimizan el día del Señor, el día grande, la semana 70, con sus 21 juicios de los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, donde además será un periodo de 42 meses donde nadie pueda comprar y vender si no tiene la marca, el 666, y que serán decapitados si no aceptan esa marca. Y si a pesar de todo esto aún piensan vivirlo, este periodo, la palabra de Dios te advierte en Amós capítulo 5 versículos 18 y 19. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. El terror será tan grande que lo compara como aquel que está huyendo de un león y que en su escapatoria se encuentra con el oso, o como aquel que entra a su casa y que cuando apoya su mano en la pared le muerde una culebra. Ejemplos claros de lo que será el tiempo cual nunca ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21. Y que Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos indica cómo será ese escenario fatal. Esto quiere decir que ni Sodoma y Gomorra ni el diluvio se compararán con este tiempo de tragedias y de mortandad que habrá en el día grande del Señor. En el día grande del Señor, los soberbios y hombres de maldad sufrirán el castigo aquí en la tierra. Por eso Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21, nos da a Dios una promesa y esperanza, al decirnos: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, donde vamos a ser guardados, escondidos. Y nuestros aposentos nos los dice la misma palabra en el Salmo 27:5, ¿dónde están? Y nos confirma que Él nos va a esconder en su tabernáculo en el día del mal, y nos va a ocultar en lo reservado de su morada, y su morada y su reino celestial. Por eso nos dice que sobre una roca nos pondrá en lo alto, y nos los afirma: cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Y usted se preguntará: ¿por qué nos esconde en su tabernáculo, en su reino celestial, y no aquí en la tierra? Porque es cuando sale Jehová de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Será una total calamidad y mortandad de todos los pecadores que no se arrepintieron ni buscaron la misericordia de Dios. Por eso Proverbios 11:8 nos dice y nos lo vuelve a confirmar: el justo es librado de la tribulación, mas el impío, el pecador, entra en el lugar suyo. Y Mateo 24:29, cuando es la segunda venida a la tierra por nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria, que es inmediatamente después de la tribulación. Escuchó bien, dice después de la tribulación, no dice después de la gran tribulación. Y si el justo es librado de la tribulación, como nos lo dice el Salmo 11:8, con mayor razón seremos librados de la gran tribulación, cuando la ira de Dios venga sobre todos los habitantes de la tierra. Como nos los dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 y Romanos capítulo 5, versículo 9.
donde claramente nos dice, pues mucho más, cuando ya estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira por medio de nuestro Señor Jesucristo, que viene por su iglesia hasta las nubes en el arrebatamiento. Y para poder comprender las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, y en qué lugar estaremos los que nos vayamos en el arrebatamiento y los que mueran durante la semana 70, los que sean decapitados en la gran tribulación, les invitamos a ver nuestros video estudios que tenemos en nuestra web www.elarrebatamiento.com, porque como Iglesia de Cristo debemos de cuidar qué vemos, escuchamos o leemos en internet como en cada una de sus congregaciones, para que lo que escuche sea conforme a la palabra de Dios. Y cuidado de escuchar un falso profeta y que le digan que ya estamos en el segundo sello o quinto sello, o que se va a tocar la tercera trompeta o quinta trompeta, o que ya estamos viviendo la gran tribulación. Alertas, que nadie los engañe, como nos los dice y advierte Mateo 24:4. No se puede abrir ningún sello, ni tocar ninguna trompeta, o derramar una copa, mientras la iglesia de Cristo estemos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando sucedan estos eventos, ya estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Y lea con cuidado los capítulos 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Ahí le dice cómo prepararse como iglesia para estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando llegue al capítulo 4, ahí nos damos cuenta que el apóstol Juan subió al cielo. Y Juan es parte de la iglesia de Cristo. Y se le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. ¿Escuchó bien? Después de estas. ¿Y qué sucederá después de estas cosas? Cuando llegue al capítulo 5, nos dice claramente la palabra de Dios varias veces que los sellos están aún cerrados, y en el versículo 2 nos dice que un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Para que le quede claro, no están abiertos aún los sellos. Y en el versículo 9, ahí la iglesia de Cristo, que somos nosotros, ya estamos cantando un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y cuando dice que nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, esto le debe quedar muy claro que no pueden ser los ángeles, ningún ser celestial. Solo podemos ser la iglesia de Cristo. Y nos los confirma el versículo 10, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, después de esta última tetrada de lunas de sangre, estamos en la antesala del día grande del Señor, o la semana 70 de Israel, con todos sus eventos catastróficos que vendrán a la tierra, incluidos los de la gran tribulación. Y para darnos cuenta que este periodo está a punto de empezar, solo vea el conflicto de la nación de Siria, que está al norte de Israel, que ya se magnificó y ha rebasado sus fronteras con la intervención de muchas naciones y de grupos terroristas, involucrados dentro de la misma nación con el pretexto de frenar al Estado Islámico, el grupo ISIS, donde Estados Unidos y sus aliados quieren derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. Y del otro lado está Rusia y sus aliados que lo defienden. La palabra de Dios nos advierte que Rusia es Magog y que Irán es Persia, que son los que están coordinando cómo salvarlo y defenderlo. Y esta alianza pronto participará en la guerra de Ezequiel 38. Tan avanzado está todo que Siria ya permitió que Rusia tenga su base aérea en su territorio, que Rusia e Irán ya realizan juegos de guerra, calentando más el Medio Oriente.
y ardiendo aún más con la llegada de China con su portaaviones. Y desde el Líbano, otro aliado de ellos, el grupo terrorista Hezbollah, desafía a Israel, que no tiene una estrategia para derrotarlos. Y van más allá al decir que la intervención militar de Rusia en Siria será decisiva. En una palabra, los enemigos que intervendrán en las guerras próximas del Salmo 83, Amós 1, Ezequiel 38, alineándose conforme a la profecía bíblica. Tanto ya es el peligro que el ministro de Defensa israelí dijo que Israel se reserva el derecho de actuar en Siria, y esto fue a más. Advirtieron que no quieren ver tropas iraníes ni rusas en el Golán. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue contundente en su última participación en la Asamblea de la ONU ante el peligro inminente que ya vive Israel en su frontera norte con Siria y el Líbano. Israel no permitirá a ninguna fuerza de la tierra que amenace su futuro. Y este va a ser mi mensaje a todos los países aquí representados. Independientemente de las resoluciones que adopten en este edificio, las decisiones que tomen en sus capitales, Israel hará lo que tenga que hacer para defender nuestro Estado y para defender nuestro pueblo. Israel hará lo que tenga que hacer para defender nuestro Estado y para defender nuestro pueblo. Para que no quede la menor duda, las guerras y el glorioso evento del arrebatamiento antes del día grande del Señor vienen. Ahora, para que se dé cuenta que nuestra partida a las nubes con nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que usted cree, escuche la advertencia que nos da Jeremías en el capítulo 1, donde nos alerta en sus versículos 13 y 14. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte, y Siria está exactamente al norte de Israel. Y hoy está como una olla que hierve, con todos los enemigos que vendrán contra Israel en sus diferentes guerras, con los grupos terroristas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, listos para el Salmo 83 y Amós 1 en la primera guerra de la confabulación, que se unirán al grupo terrorista Hamas y todos los países alrededor de Israel. Para la segunda guerra en contra de Israel ya también está lista esta alianza: Rusia, Gog y Magog, Irán, Persia y todos sus aliados, para la guerra de Ezequiel 38 y 39. Y si fuera poco, China, los reyes del oriente ya también están listos para lo que va a ser la guerra de Armagedón en Apocalipsis 16 del versículo 12 al 17. Y escuche, que no le quede la menor duda, que este conflicto que hierve ya en Siria traerá la calamidad al mundo entero. Porque dice Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Escuchó bien, del norte de Siria se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y para darnos cuenta que el mal para todos los moradores de la tierra ya va en ese camino, después de años de conflicto y guerras civiles en Siria, y ahora reencrudeciéndose con los ataques de ISIS y las naciones que ya se han involucrado, muchos ciudadanos de esta zona de conflicto se han visto obligados, huyendo ante la calamidad por todos los masacres que ha afectado esta zona, que ha servido como campo de batalla, refugiándose ya en muchas naciones, pero desafortunadamente no todos ven o no quieren ver que dentro de esos refugiados que están huyendo y que han sufrido esta masacre, se han infiltrado y mezclado en esos grupos de refugiados los mismos terroristas de los grupos en conflicto en Siria y en Medio Oriente. En una palabra, para que me explique y quede claro, de esa zona se están exportando terroristas que han perseguido, matado a muchos y entre ellos a cristianos de la forma más cruel y violenta, y destruyendo todo lo que encuentran a su paso, entre esas iglesias, lugares importantes y sagrados de toda religión.
Y escuche bien, pronto ese mismo escenario que vive Siria se vivirá en el mundo entero, cuando las guerras civiles por la carestía y hambre que producirán estas guerras en Medio Oriente alcancen a las naciones en el mundo entero, y que se van a multiplicar con los terroristas que están llegando a todas las naciones, que preparará el mismo escenario que vive actualmente Siria. Y esto, para que le quede claro, sucederá hasta cuando se abra el segundo sello y se quite la paz en toda la tierra y se maten unos a otros, como nos los dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Y si usted está en incredulidad y no cree que esto vaya a acontecer, que no le quede la menor duda. Esto está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Y Habacuc, capítulo 1, versículos 5 y 6, se adelanta a lo que tú puedas estar pensando y nos describe este escenario mundial en las naciones. Y te dice: ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que es hoy, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Sorpréndase, los caldeos estuvieron exactamente donde hoy es la zona de conflicto y campo de batalla, en esa olla hirviendo, de donde se está exportando terroristas camuflajeados como refugiados. Y escuche, que caminan por la anchura de la tierra, los terroristas exportados ya, para poseer las moradas ajenas. La olla ya está hirviendo en el norte de Israel, y en cualquier momento van a utilizar armas de destrucción masiva que van a involucrar y empujar a Israel a entrar al escenario final, dando inicio a las grandes guerras. Y entonces todo vendrá en cadena y el tiempo de gracia se acabará. No se quede como espectador pasivo ante estos eventos. Muévase y dé la voz de alerta hoy, porque mañana ya puede ser demasiado tarde. Ya puede ser demasiado tarde. Ya puede ser demasiado tarde. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.